Sí, bienvenidos a esta primera lección de este curso. Adoremos al Señor uno. Es un curso del Discipulado 2. Estamos aprendiendo cómo formar grupos sembradores. Y cada curso se alinea con algo que nosotros estamos haciendo en nuestros grupos sembradores. Por ejemplo, tal vez ustedes han escuchado de los 5 hábitos de un grupo sembrador. Son las acciones y las cosas que un grupo hace constantemente. Por ejemplo, el primer hábito es la búsqueda constante de los perdidos. Siempre está buscando maneras para llegar a los perdidos, los que no conocen a su Salvador, a Jesús como su Salvador. Hay otros hábitos, pero este curso nos ayuda con el tercer hábito de profundizar la fe en los cultos, en los servicios de adoración. Y por eso tenemos este curso para enseñarnos los principios básicos de qué es la adoración cristiana, qué podemos hacer con nuestros cultos y servicios para profundizar nuestra fe en nuestros grupos sembradores. Así que tal vez eso es un poco extraño empezar con un capítulo de un libro apocalíptico, Apocalipsis 12, que tiene que ver con nuestra adoración cada domingo o cada día, cada semana, que tiene que ver con mi grupo sembrador, que tiene que ver con los cultos que tengo en mi casa, que tiene que ver con los servicios que tengo en mi patio. Pues aquí tenemos una respuesta. La vida es un campo de batalla y Dios nos enseña eso en varias partes de la Biblia, pero es muy vívido en el capítulo 12 de Apocalipsis. Y de hecho, empezamos con este panorama grande porque necesitamos los marcos. Una puerta tiene marcos, un cuadro tiene marcos, una, una ventana puede tener marcos, creo que sí. Pues son los límites, es básicamente dónde estamos, el ambiente donde estamos. Y aquí tenemos una descripción con muchas imágenes hermosas y imágenes que nos dan miedo de cómo es la vida. A veces hablamos acerca de esta época en el Nuevo Testamento como el medio entre dos puntos importantes. El punto de la llegada, la primera llegada de Jesús, cuando Él nació en Belén y vivió una vida perfecta por nosotros y murió y resucitó. Y el otro punto, su segunda venida. Nosotros vivimos en medio de eso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo es? ¿Y por qué es importante la adoración para nosotros? Tenemos los marcos de la respuesta aquí en esta lección y en el capítulo 12 de Apocalipsis. Bienvenidos a los que están llegando. ¿Cuáles son sus preguntas? Y por si acaso, ¿me pueden oír bien? Porque antes, Sí, ayer, señor, excelente. ok, bien, porque mi micrófono no estaba funcionando bien ayer. Así que, si me pueden escuchar, excelente. Empezamos con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, al comenzar este nuevo curso sobre la adoración, te pedimos que nos guíes y dirijas para tu gloria, no solo por nosotros mismos, sino también por el bien de quienes nos rodean,
Resérvanos del malvado deseo del diablo de destruir nuestra fe y separarnos eternamente del amor de Dios. Ayúdanos a ver y a mostrar a los demás cómo los elementos de la adoración cristiana pueden protegernos de los ataques del diablo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Empezamos. Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 hay dos personajes principales. Una mujer embarazada y un enorme dragón rojo. ¿A quién representan estos dos símbolos? ¿Qué vieron en el video? La mujer representa a la iglesia y el dragón representa al diablo. Gracias, Carola. Sofía, ¿quiere agregarle a su aporte? Sofía, su micrófono. Sí, como decía la hermana que me ha antecedido, la mujer representa a la iglesia y está embarazada de su hijo Jesucristo. El dragón rojo con las 7 cabezas y los 10, ¿no? Con los 10 cuerpos, las 7, ¿no? Él representa al diablo y el diablo que está siempre vigilante, asediando a todos, asediándonos, porque él quiere, bueno, quiere llevarse las almas, cuantas más almas tenga perdidas para él, mejor, ¿no? Sí, es un dragón fascinante, feroz, porque la Biblia lo describe así, con 7 cabezas y 10 cuernos y con una diadema en cada cabeza. Uf, fuerte. Dragón rojo. Gracias. Y sería muy tentadora pensar que la mujer es María, porque sabemos que el hijo en la historia es Jesús y sabemos que Jesús nació de la Virgen María, pero no es María. ¿Por qué? Porque estamos en Apocalipsis y Apocalipsis no es un libro histórico, es un libro apocalíptico. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Dios se comunica a través de imágenes. Hay otras partes de la Biblia que son históricas. Vemos a Abraham caminando a Canaán, vemos a Jesús caminando en la tierra de Israel. Son históricas. Pues aquí en Apocalipsis tenemos la verdad divina. Es la verdad, no es mentira, pero Dios se comunica a través de imágenes. Ah, por eso estudiamos los números y los símbolos de Apocalipsis y de hecho el mismo libro nos ayuda a entender qué es. Por ejemplo, aquí en este capítulo tenemos, estoy representando la iglesia, porque tenemos la corona de 12 estrellas y vemos que el número 12 en todo el libro de Apocalipsis quiere decir la iglesia. Porque pensamos en los 12 tribus, los 12 apóstoles. Ujú. También vemos este número en este capítulo, 1260 días en el desierto. Ahora no estamos 100% seguros de qué quiere decir eso, pero parece que es 3.5 años o a veces la Biblia usa 42 meses, que es lo mismo, y eso representa el tiempo entre la primera venida y la segunda venida de Cristo, como un tiempo de persecución. Um, ujú. Damaris. Buenas noches, profesor. Quería consultarle algo. En el versículo 13
Cuando se habla de la mujer, aquí como que entiendo que se trata de Israel, porque dice, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y Jesús nació en Israel. Entonces, a mí me parece, bueno, no, no soy católica ni teóloga ni nada, pero es una duda que yo tengo, es que la mujer representa a Israel, porque ya en el 17 dice, como el dragón no pudo hacerle daño a la mujer, se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, que somos los creyentes. Porque aquí dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No sé si ahí estoy equivocada, si usted me puede ayudar para aclarar esa parte. Gracias. Sí. En Apocalipsis, en el libro, el número 12 es el número de la iglesia. Y sabemos eso porque la iglesia consiste en los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Y había 12 apóstoles, había 12 tribus. Así que no es Israel en sí, es la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es todos los creyentes en Cristo, los que creen en Cristo como su Salvador. Así que, sí, ¿eso tiene sentido, Damaris? Sí, profesor, gracias. Ujú. Gracias. A Luis Bello. Sí, profesor, no, yo tenía la misma inquietud acerca si me daba la sensación, entendía que se estaba refiriendo a Israel en principio. Después, repasando un poco, quería ver si también la forma que habla, si hablaría de Israel, se está haciendo referencia a Israel, la nueva Israel, que sería la iglesia. Entonces, en ese sentido, eh, entiendo y comprendo que está hablando en sí de su iglesia. Sí, está hablando acerca de todos los creyentes, no de la nación de Israel de hoy en día. No, Julio, no, exacto, está bien. gracias, Gracias, Luis. pastor. Sí, Gracias, pastor. Luis. En el libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel 16:12, tal vez por ahí los hermanos lo ven. En el libro de Ezequiel, en 16:12, Dios habla de Israel y dice, y se refiere a él como mujer, y le dice que le puso una corona. Y como usted explicaba, pues esa corona, que luego lo habla en Apocalipsis, está hablando de 12 que son que podrían ser los 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles de Jesucristo, pero es importante también verlo como el Israel espiritual, es decir, su iglesia, no necesariamente del pueblo de la nación Israel. Y es importante tomar en cuenta también de que me llamó mucho la atención del Señor, cómo protegió a Israel cuando fue sacado de Egipto y en Apocalipsis habla también sobre que le da a la mujer dos alas para que escape de la serpiente, del dragón. Y esas dos alas también es un simbolismo muy importante porque me recuerda al pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, cuando iban a cruzar el Mar Rojo, el Señor Moisés puso su báculo sobre el agua y se partió el mar en dos y el pueblo pasó seco. Entonces, cuando aquí en Apocalipsis encuentro de esas alas del águila, entonces el pueblo de Dios va a tener, es decir, la iglesia del Señor, va a tener algo poderoso, milagroso del Señor y nos está diciendo que no estamos solos, que en los tiempos más difíciles el Señor nos va a acompañar y va a ocurrir algo, o sea, no nos va a dejar que el diablo destruya a su iglesia. Eso es, pastor, gracias. Sí, muchas gracias. Hay muchas imágenes en este capítulo que nos dan miedo, que nos dan terror. El diablo es peligroso y Dios quiere que sepamos eso. Pero también, y gracias por señalar eso, hay muchas imágenes aquí que nos dan alivio, paz y confianza en Dios. Y usted mencionó una de esas imágenes, las alas de la mujer.
Dios protege su iglesia. Gracias. El enorme dragón rojo representa al diablo, como dice aquí, la serpiente antigua. Ahora hace ilusión a Génesis 3, cuando el diablo usó a una serpiente para engañar a Eva y a Adán cuando la humanidad cayó en el pecado, que se llama el diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Cómo simboliza este capítulo la guerra entre el diablo y la iglesia? Ahora, no perdamos de la vista el punto de este curso. Estamos estudiando la adoración, estamos estudiando cómo nos reunimos en nuestros cultos y servicios de adoración. Estamos estudiando los marcos, estamos viendo el panorama grande de todo. Así que esta parte nos da el ambiente y el universo, digamos, de nuestra adoración. ¿Cómo simboliza este capítulo la guerra entre el diablo y la iglesia? Como el diablo, como el dragón y la iglesia como la mujer embarazada. Ok, gracias. La mujer. Natalie. Gracias, pastor. Bueno, el diablo, Satanás, era un ángel que fue expulsado del cielo y perdió el rango que tenía ahí, pero su poder no lo ha perdido. Y él siempre ha sido su intención destruir a Cristo y por ende su obra de salvación, que somos nosotros, la iglesia. Entonces, debemos siempre estar apercibidos a esos engaños, porque donde más ataca él es en nuestra mente. Entonces, debemos ser esa iglesia militante, comprometida, firme, en esa entrega por la obra del Señor, firmes en su palabra, sostenidos por todos esos sacramentos que nos afirman, que nos fortalecen para poder estar militantes en esa batalla contra el poder y esos agentes de Satanás, esos demonios que él tiene a su servicio, esos que persuadió para que también se unieran a él y se rebelaran contra Dios. Pero como lo mencionó usted ahora, cuando Jesús venga nuevamente por esa iglesia militante, se convertirá en una iglesia victoriosa, y esa iglesia que en este momento moramos abrigados por esas plumas. Pero es una batalla diaria en la que tenemos que estar firmes en la brecha, como nos indica la palabra, y bien preparados como obreros que no tienen de qué avergonzarse y preparados para toda buena obra. Gracias, pastor. Sí, gracias. Y como la primera lámina decía, este es un campo de batalla. Si somos la iglesia militante, eso no quiere decir que estamos sacando escopetas y bombas, no, nada de eso. Es una guerra espiritual en contra de algo más grande que otras cosas en el mundo, es el diablo y todos sus aliados. Luis Bello. Sí, para agregar a lo que decía la hermana, yo lo veo y mientras leíamos el capítulo 12, veo a Satanás con la capacidad de camuflarse y de engañar, y yo creo que ese mismo engaño que utilizó en el cielo para engañar a los ángeles, como decía la hermana, es la que aún hoy actúa, ¿sí? Y esa es digamos, la guerra que nosotros mantenemos como iglesia, ¿sí? Contra el engaño que Satanás hace para desprestigiar la iglesia y también para seducir a los creyentes. Gracias. Daisy Palacios. Pastor, a ver,
¿Cómo simboliza este capítulo la guerra entre el diablo y la iglesia? En primer lugar, la mujer embarazada, como dice el pastor, no es María, como de repente algunos tratan de interpretarlo. Es la iglesia. Entonces, el hijo que espera esta mujer embarazada es la necesidad de la iglesia de tener a nuestro Salvador Jesucristo. Tenemos ahí la parte de la mujer embarazada y tenemos el dragón que simboliza el dragón de 7 cabezas con 10 cuernos, que simboliza el diablo, que trata de parecerse en muchas cosas a Dios. Entonces tenemos estas dos partes ahí, pastor. Sí, gracias, Daisy. Osvaldo. Profesor, buenas noches una vez más. Bueno, hay algo que los hermanos han dicho, muchas verdades correspondientes al capítulo 12 de Apocalipsis. Pero Pablo en sus escritos en Efesios, capítulo 6, versículo del 11 en adelante, nos muestra la forma de cómo nosotros debemos acercarnos a Dios ante la guerra que tenemos con Satanás, contra la hueste espiritual de maldad. Entonces, en vista de eso y el acercamiento que debemos tener con Dios, y la referencia que tenemos en capítulo 12, que la iglesia, esta mujer embarazada simboliza a Israel, y después de todo esto termina el capítulo haciendo referencia a que vaya atrás de todos los creyentes, en este caso nosotros, tenemos esta parte de estar preparado para tener acercamiento para con Dios. Por eso el versículo 18 del mismo Efesios dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y cuando habla del Espíritu, significa que nosotros debemos estar siempre conectados con Dios ante cualquier percance que tengamos con el enemigo. Amén, hermano. Gracias. Gracias por sus respuestas. Tengo algunas citas del capítulo aquí para avanzar la conversación un poco más. El diablo se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Así que ustedes dijeron bien que la mujer no es la Virgen María, sino la iglesia, y de un sentido Jesús salió de la iglesia y el diablo quería matarlo. Vemos eso en los mismos evangelios, cuando rey Herodes buscó quitarle la vida al bebé cuando se enteró de su existencia de los reyes magos, y ellos tenían que huir a Egipto. Lo vemos en otras partes de la vida de Jesús, como en las tentaciones, cuando el diablo se le acercó muchas veces para tentarlo a pecar, a desviarse de su misión, de su propósito aquí en la vida. Así que hizo guerra en contra de Jesús. Y sabemos que el niño es Jesús porque en versículo 5 dice, la mujer dio a luz a un hijo varón, el cual gobernará a todas las naciones con el cetro de hierro. Obviamente es Jesús, porque es, es una descripción que solo describe a Jesús. También tenemos aquí, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El día de juicio está cerca. El diablo no ganó cuando Jesús estaba en la tierra, así que solo tiene para arrojar a algunos de nosotros, los creyentes, con él. Así que está atacándonos a nosotros también. También vemos aquí descripciones que dicen,
arrojó a la tercera parte de las estrellas, puede ser una referencia a su rebelión y caída. Si el diablo pudo engañar a ángeles, ¿qué tal nosotros? Esta parte nos da mucho miedo y debe darnos miedo. También tenemos esto. Persiguió a la mujer, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, nosotros, los creyentes en Cristo, los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo. Vean los marcos de nuestra vida. Vean los marcos, el panorama grande de nuestra adoración. Vean el ambiente de nuestros cultos, de nuestros grupos sembradores, de nuestros servicios de adoración. Se describe aquí. Se describe aquí. Otras aquí. Y tenemos buenas noticias, como mencionamos antes. Ha sido lanzado fuera el acusador. Hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. ¡Wow! ¡Qué evangelio aquí! Por medio de la sangre del Cordero. Él fue lanzado. Y mencionamos las alas de la mujer. Dios protege su iglesia. También el dragón tiene poco tiempo. Hay un fin. Hay un fin de la tierra. Hay un fin de este mundo. Y algunas personas se estremecen. Nosotros, los creyentes, podemos pensar en el último día con gozo, porque Jesús viene para liberarnos de este mundo malvado. Así que no tenemos que tener miedo porque sabemos el resultado del día de juicio, porque somos cubiertos por la sangre de Cristo. Ya sabemos qué va a decir Dios cuando nos ve. Nos va a decir, tú eres perfecto. ¿Por qué? No por mis propias obras, sino por las obras de Cristo, por los méritos de Cristo. También la mujer es llevada a un lugar en el desierto, preparado por Dios, donde hay sustento. Pues en este mundo, a veces es como un desierto para nosotros, es difícil, pero Dios nos sostiene y nos proteja. Marcelo. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Es una pregunta. Ahora que habla de la guerra de la iglesia contra el diablo, esto es algo que nos quiere decir Dios, que debemos luchar como iglesia, porque muchas veces estamos individuales. Sí, no se refiere Luchando a... Oh, lo siento, siga, Marcelo. contra el diablo ah, sí, disculpe. Sí, el asunto es que si la lucha es directamente con la iglesia y debemos unirnos, o cuando individualmente nosotros, por medio del evangelio, que es la herramienta, y por medio de la oración, individualmente luchamos contra él. Eh, Entonces, me quedó la duda si al decir eso de la iglesia, tiene que haber algo más unidos por la iglesia para luchar contra Satanás, o cuando uno está individualmente ya todas las oraciones de los santos se juntan. ¿Cómo funciona eso? Sí, sí, gracias, Marcelo. Mantengamos en mente que no se refiere a una guerra física, en el sentido que nosotros los creyentes tenemos que unirnos y levantar un ejército y batallar en contra
otros países, no se refiere a eso. Es una guerra espiritual. Y recordemos que es nuestra espada, nuestra arma más poderosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios convence a personas. La palabra de Dios ah, ataca al diablo. La palabra de Dios fortalece nuestra fe. Así que batallamos con la palabra de Dios y por eso queremos unirnos a otros creyentes quienes usan la misma palabra de Dios. Por eso hablamos acerca de compañerismo y acuerdo doctrinal. Por eso estudiamos las doctrinas para que tengamos la misma sintonía doctrinal, porque queremos luchar con otros creyentes. Por eso queremos grupos sembradores. No es una batalla singular de individuos. Queremos estar juntos. Dios nos anima a reunirnos con otros creyentes para que nos animémonos los unos a los otros. Es una batalla individual. Cada uno de nosotros tenemos las batallas en nuestra vida. Ustedes tuvieron batallas en la mañana, todo el día. Esta noche van a tener batallas. Yo quiero orar por ustedes. Yo quiero animarles a ustedes. Es tanto individual como en grupo, pero Dios quiere la comunidad de fe. Dios quiere que estemos juntos. ¿Eso tiene sentido, Marcelo? Muy buena respuesta. Muchas gracias, más bien. Sofía. Bueno, yo quería comentar, pero ya lo comentó todo en el sentido de que en qué sentido es nuestra vida como cristianos como un campo de batalla. Y sí, en el mismo texto nos dice que el diablo está todo el tiempo acechándonos y es más, nosotros no queremos buscarlo a Dios y por eso el diablo tiene la batalla ganada y solo nosotros vamos a poder, no, vamos a querer nosotros buscar a Cristo y, esa va a ser, esa nuestra, la fe, y nos dice, hay una oración que, ¿no? Que nos viste con la armadura de la fe Gracias. para poder salir a batallar todos los días, porque como lo dijo usted, no es una guerra ni es una batalla de personas, ¿no? Sino es entre príncipes y potestades, es una batalla espiritual, la que todos los días y a cada hora nosotros la estamos librando. Y sí, para nosotros poderla librar con mayor fuerza tenemos que leer la palabra porque es la única, bueno, es una arma que nos va a ayudar a, como dicen, no, la palabra viene por el oír, o la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Entonces, eso nos va a hacer la fortaleza y por eso nos vamos a nosotros a quererle pedir a Dios que todos los días nos vista con la armadura de la fe, porque el día es muy rudo. El diablo está con nosotros en todo momento y nosotros estamos cayendo y tentados a caer todo el tiempo, porque nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia iniciativa, sino porque Jesucristo ha venido por nosotros a pagar los pecados y eso es lo que nos tiene que aferrar para salir adelante, porque eh, todos los días hay una batalla y todos los momentos. Cada uno llevamos nuestra propia batalla, ah, nuestra propia lucha, ¿no? Con esto con este tema. Eso quería comentar, profesor. Sí, muchas gracias. Y veo más manos en el aire. Por ahora no tenemos tiempo. Yo me quedaré después si se tratan de este capítulo. El capítulo es muy rico, con muchos detalles. Es como si camináramos en una ciudad nueva y grande. Oh, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? Oh, interesante esto. Y entramos aquí. Es
es un asunto para otro día. O, de hecho, después yo puedo indicarles algunos recursos que pueden usar para avanzar su entendimiento de este capítulo y todo el libro de Apocalipsis. Esta pregunta aquí dice, ¿en qué sentido es nuestra vida como creyentes? Como un campo de batalla. Ya hablamos acerca de eso un poco. Efesios 6:12 nos dice, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También tenemos la advertencia en la primera de Pedro 5, 8 y 9. Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente firmes en la fe. Nuestra adoración a Jesús como nuestro Señor y Salvador está arraigada en la palabra de Dios y los sacramentos, los medios de gracia. Es allí donde encontramos la fuerza y el poder para mantenernos firmes en la fe. Recordemos que nosotros no producimos nuestra propia fe, viene de Dios y viene de los instrumentos que Dios nos da, o sea, el Evangelio en la palabra de Dios y en los sacramentos. El diablo es poderoso, pero no es más poderoso que el Espíritu Santo de Dios, que nos mantiene en la fe por medio del poder de su palabra. Por eso, lo que tenemos aquí, lo que es en nuestro poder y que es las cosas que usamos. Nuestra oración más ferviente es morir en la fe, ayudar a otros a hacer lo mismo. Es otro punto para entender nuestros cultos, para entender nuestros servicios de adoración. Es un campo de batalla. Queremos morir en la fe. Queremos morir creyentes en Cristo y queremos que otros hagan lo mismo. En la adoración cristiana usamos el Evangelio en palabra y sacramento para llevar a personas a la fe y preservar a personas en la fe y prepararnos para el campo de guerra. Y tal vez ustedes en sus grupos sembradores han visto eso. Primero empezaron con los 4 conceptos y ahora están o han terminado Aprende de mí. Y a veces algunas de esas personas no son creyentes y al final de su curso son creyentes por medio de la palabra de Dios que usted les enseñó. Gracias a Dios. Y ahora están continuando con reuniones y estudios. Ustedes están preservando a las personas en la fe a través de esos estudios, pero también están pensando en otras personas para empezar los 4 conceptos y aprender de mí. Así que hay como 2 líneas ahí, 2 caminos del mismo grupo sembrador. Están haciendo a primer hábito la búsqueda constante de los perdidos con los 4 conceptos y aprenden de mí y con sus conversaciones y sus invitaciones. Pero también tienen su grupo. Quieren preservar a las personas en la fe a través de la misma palabra de Dios. Adelante, Luis Pello. Sí, profesor, esta enseñanza que usted estaba hablando me hacía recordar a las palabras del apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, cuando él le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
y eso hace referencia a lo que es sencillamente un grupo sembrador, es decir, mi fortaleza en la fe es batallar con otros que alcancen la fe para su salvación y que el Espíritu Santo opere, así como trabajó en mí y trabaja en estos nuevos creyentes. Y la tarea es que estos nuevos creyentes comiencen esa nueva batalla de guardar la fe, de seguir corriendo esta carrera, y eso hace que nuestra adoración, porque de eso es la enseñanza, eh, sea continua en nuestras vidas. Ujú. Amén. Gracias. La vida es un campo de batalla. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales y de maldad en las regiones celestes. Vamos a profundizar un poco en los últimos minutos que tenemos. ¿Cómo usamos el término adoración? Y de hecho les hice la pregunta después de la primera sesión de introducción, porque a veces me equivoco con mi español. Y yo escuchaba a algunos de ustedes hablando de la adoración como nuestra adoración individual ante Dios. Es parte del primer mandamiento. Adoro a Dios. Es mi Dios. Amo a Dios. Confío en Dios. Y algunos de nosotros estábamos usando la adoración como los servicios de grupos de creyentes quienes tienen una liturgia, lecturas, canciones y eso. Así que, pues tal vez hay algunos, no digo que una persona está en lo correcto y otra persona no, no, hay sentidos amplios y sentidos estrechos. Y corrígeme si lo digo mal. En su sentido amplio, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En un sentido, toda nuestra vida es la adoración que tenemos. Adoramos a Dios a través de cada cosa que hacemos. Aun cuando estamos dormidos, estamos adorando a Dios. Y también hay un sentido un poco más estrecho que tenemos aquí en Hechos 2:42. Y preservaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, las reuniones de los creyentes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo con el sentido amplio y el sentido estrecho? En esta lección he estado usando cultos y servicios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es entendible? Sí, sí, se entiende correctamente, sí. Sí, señor. Porque algunas personas consideran aburrida la adoración. Si yo andaba en la calle y preguntara a alguien, ¿qué tal la adoración? Aburrida. Y yo le hago algunas preguntas más, ¿qué diría la persona? ¿Qué diría? Porque a veces las personas consideran la adoración aburrida. Por ignorancia, pastor. No saben lo que implica adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, ante quién están adorando. Ok, gracias. Sofía. Considero que se pone, se ve o algunas personas pensamos, porque no podemos excluirnos, ¿no? Que es aburrida, porque inicialmente no nos gusta leer y ver el texto como la Biblia, que es un libro que tiene bastantes páginas
y hay Biblias que tienen letra menuda. Otro que no lo conocemos a Dios realmente, no lo conocemos. Y eso, y también nuestra naturaleza pecaminosa hace que lo rechacemos. Nosotros no queremos estar con Dios. Nosotros no queremos buscarlo a Dios. Nosotros nos resistimos al Señor. Sin embargo, por la gracia de ya que vino Jesucristo y lavó nuestros pecados, que fue el sacrificio, que fue el regalo, que fue la gracia, vamos a querer escuchar su palabra para que mantengamos nuestra fe. Y ya cuando empezamos a hacer una dinámica, no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Pero personalmente yo quiero leer, aunque sea un pedacito de la Biblia, porque necesito, tengo ansiedad eh, para ver, para leer. Y cuando no estoy haciendo eso, no, me siento angustiada, me siento triste, me parece que me falta algo. Entonces yo quiero hacer, aunque sé que no lo voy a hacer perfectamente porque soy humana, porque soy pecadora, porque no merezco nada de Dios, porque Ujú. no merezco, no merecemos nada de Él. Él es muy bondadoso para con las personas, y más, yo veo que es muy bondadoso para conmigo y para las personas que estamos escuchando su palabra, porque es Él quien nos ha llamado para ser salvos. Y es pensar este texto de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis me da terror porque pensar que hay un infierno donde hay gemidos, donde el gusano a las almas perdidas se los come, pero no se terminan, y el fuego está ardiendo y no se termina de consumir la persona, es realmente algo horrendo. Yo me la imagino en algo horrendo. Entonces, es que no, las personas creemos que es aburrida porque no palpamos o no sentimos o no estamos escudriñando la palabra. Entonces, vamos a quererla escudriñar y vamos a querernos que Dios no nos suelte de su mano, ¿no? Sabemos que Gracias, no lo vamos a hacer perfectamente por nuestra naturaleza. gracias. Gracias, Sofía. José Carrasco. Sí, profesor. Podría ser quizás a esa pregunta que no conocemos muy bien a profundidad el primer mandamiento, ¿no? Que es amar a Dios sobre todas las cosas, y eso implica una constante y continua adoración por las cosas, no solamente que hace por nosotros, que ha hecho, sino lo que va a hacer, y como la salvación, por ejemplo, ¿no? Y por lo que Él es, sobre todo, ¿no? Mientras, como dice la hermana, más se conoce la palabra de Dios, creo que hay más oportunidad de poder adorarlo por todo lo que pasa, sobre todo, más aún como Pablo nos enseñó en tiempo de aflicciones, estando en prisiones, adoraba al Señor, ¿no? Con Silas. Y creo que tener presente el primer mandamiento es importante, porque si violamos ese primer mandamiento, ya lo demás creo que va a ser igual, ¿no? Tenemos que adorarlo, no importa las circunstancias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar porque hay una pregunta más aquí. Pues ignorancia del significado de la liturgia, no saben qué pasa durante el servicio, la mala ejecución. Así que si alguien lo hace sin entusiasmo o lo guía sin entusiasmo, lo hace mal, pues eso tal vez puede ser la adoración. Estamos hablando en el sentido estrecho, un poco más aburrida, según su perspectiva. La falta de variedad, tal vez, la falta de preparación de parte del líder. Ujú, ujú. Vamos a saltar esa pregunta y terminar con esta. Ahora, estamos pensando en el tercer hábito de un grupo sembrador, profundizando la fe en los cultos.
ustedes están pensando o ya tienen su grupo sembrador, ¿cuáles crees que son los dones que el Espíritu Santo te ha dado para usar en su reino? Tal vez pensando un poco más explícitamente en la adoración de un grupo. ¿Qué dicen ustedes? Y no es una pregunta para vanagloriarnos. Ah, si reconocemos un don o puede ser una oportunidad. Siempre estamos creciendo en nuestros dones o en nuestras habilidades. ¿Qué son las oportunidades que Dios te ha dado? Juan Reyes, El dominio propio. ¿ok? ¿Puede explicarse un poco? Sí escuchó el dominio propio, Sí, porque sí, por claro que ejemplo, sí. antes, pues a lo mejor al principio, ¿no? Llegaba un creyente nuevo, una persona nueva, ¿verdad? A veces como que a veces no los tolerábamos, ¿ve? Pero ahora tenemos ese dominio propio donde pues, todo tiene que ser con amor, pues, tenemos que tener paciencia, serenidad, así como nos tiene usted, porque a veces pues estamos fuera del área, ¿no? Pero pues gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, ¿verdad? Nos ha dado ese dominio propio y la paciencia, la tolerancia, la amabilidad, ¿sí? Es lo que puedo compartirle, hermano. Gracias. Marcelo, Sí, definitivamente en el grupo Sembrador uno se da cuenta que es el Espíritu Santo el que está dando la palabra en ese momento. Eh, definitivamente no es la facilidad que le da a uno, sencillamente casi que conforme va pasando las explicaciones, las personas están muy interesadas en la palabra de Dios como algo nuevo y a pesar de que ya han estudiado la palabra durante años y les sorprende más cada día. Y uno de los dones, el don que uno se da cuenta de eso es porque usted está en total paz con uno mismo. Es una paz tan grande que al final de cuentas es el Espíritu Santo el que se mueve. Otra cosa que sí se vive ahí en eso, para que no sea aburrido, como dice en la primera pregunta. eh, lo más importante es las tres cosas que puso usted ahí, cómo llevar personas a la fe, eso no es nada aburrido, y preservar en la fe por medio de la palabra tampoco tiene nada de aburrido, más bien es un campo de batalla bien interesante, porque todas las personas conocidas o no conocidas, cuando presenta uno el evangelio, un 99% lo rechaza, así que uno puede tomarse aparte, y así que es el Don Santo que está ahí moviéndose solo. Uno ni siquiera casi que es herramienta. gracias. Julio Vargas, Gracias, pastor. Bueno, mi experiencia, pastor, en esto, yo agradezco a Dios porque en mi vida profesional he sido maestro y eso me ha ayudado mucho y como maestro, pues tenemos la práctica de ser muy metodólogos, usar mucho la didáctica para prepararlos, usar dinámicas en nuestras clases y eso pues ha sido de mucha utilidad para compartir la palabra de Dios con los hermanos. Gracias, pastor. gracias, Julio. Un buen don. Luis Bello,
Sí, sí, teniendo en cuenta que es del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Por eso decíamos que es lo que Él nos dio, nos da. Yo creo que son capacidades que Él pone en nosotros de poder enseñar, de consolar, de empatizar con las personas que uno también se edifica con el grupo sembrador. Entonces yo creo que la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros es la posibilidad de que nosotros podamos extender el reino a través de los dones que Él ha puesto en nosotros. Gracias. Natalie. Sí, pastor, bueno, el de la hospitalidad, amor, gozo, consolación, la enseñanza sobre todo, donde juntos vamos aprendiendo, donde el Espíritu opera en esa fe, precisamente, y reunidos en esa coinonía, en ese convivio, en esa comunión ante el Señor, pues nos fortalecemos, ¿no? Pero sí, indudablemente, todo lo que Academia Cristo nos da a cada uno de nosotros, no solo para mente fortalecernos a nosotros mismos, sino sobre todo darlo a otros. Y al enseñarlo, estamos poniendo ese don que Dios nos ha dado, porque la gran comisión es para todos. No importa aquí los grados académicos, sino hacerlo con ese agrado, con ese agradecimiento al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros, de ir a enseñar y formar discípulos. Pero lógicamente, para hacerlo correctamente, tenemos ese acuerdo doctrinal y Academia Cristo nos ha brindado eso, esa enseñanza que debemos de impartir a todos en todo momento y en todo lugar, testificando y enseñando de Cristo. Gracias, pastor. Gracias. Gracias por todas sus respuestas. Vamos a terminar nuestra lección con una oración. Dios Padre Celestial, sabemos que vivimos en un campo de batalla. Sabemos que el diablo y sus aliados son feroces y quieren atacarnos y nos atacan diariamente. También sabemos que tú nos proteges. Gracias por eso. Ayúdanos a cultivar nuestra actitud en contra de los enemigos tuyos y nuestros enemigos. Ayúdanos a reunirnos para animarnos los unos a los otros para esta batalla espiritual. Ayúdanos a hacer esto en nuestros grupos sembrador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Amén, pastor. Amén. Amén y amén. Muchas gracias. Amén, pastor. Gracias, pastor Natán. Gracias Sí. por las enseñanzas. Sí, tendremos nuestra Dios bendiga, profesor. clase Dios bendiga el a todos los lunes. hermanos. Publicaré la grabación y El la lunes, tarea en profesor. el grupo. Bendiciones. Bendiciones, profesor. Bendiciones, pastor.